Una aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente variado en nuestra naturaleza nos permite reconocer que la caída libre de modo vertical es también un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para ello, definiremos primero qué es una caída libre. Un cuerpo se encuentra en caída libre cuando sobre él únicamente actúa la atracción de la gravedad que ejerce la Tierra sobre cada cuerpo que la rodea. Entre las características que podemos indicar que posee la caída libre, citaremos a esta. La aceleración de los cuerpos en caída libre es siempre hacia abajo y en el vacío resulta ser igual para todos. Galileo Galilei había planteado como hipótesis esta afirmación. Sin embargo, nunca pudo establecerla de modo experimental, puesto que en su época no existía la forma de crear vacío en algún lugar. En la actualidad, podemos hacer uso de un laboratorio que posee una enorme distancia vertical y al vacío, donde podemos apreciar, por ejemplo, que una esfera y un grupo de plumas liberados al mismo tiempo caen uno al lado del otro afectados por la misma aceleración, lo que demostraría que la aceleración es igual para los dos cuerpos siempre que estos se muevan en el vacío. ¿Y cuánto vale la aceleración de la gravedad? Respecto de ello, podemos decir que la magnitud de la aceleración de la gravedad, que denotaremos en adelante por la letra G minúscula, y cuando nos encontremos en las proximidades, en las cercanías de la superficie terrestre, es en promedio 9,81 metros sobre segundo cuadrado, valor que emplearemos a lo largo de todo el curso. Si utilizamos un par de ejes cartesianos como el eje X y el eje Y, observaremos que el vector aceleración de la gravedad apunta en la dirección negativa del eje Y. Por esa razón, el vector G es igual en magnitud a 9,81 metros sobre segundo cuadrado, pero en dirección es menos J, lo que revela que está dirigida hacia el lado negativo del eje Y. Definamos ahora a qué llamaremos en adelante caída libre vertical. Un cuerpo se encuentra en caída libre vertical cuando experimenta una caída libre, pero al hacerlo describe una trayectoria recta y vertical. Toda caída libre vertical que ocurra en las proximidades de la superficie terrestre resulta ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto en razón que cerca de la superficie terrestre la aceleración de la gravedad es constante. A continuación citaremos las características de la caída libre vertical, pero para ello debemos establecer lo siguiente. En adelante, y salvo que se diga lo contrario, asumiremos que una caída libre vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Analicemos este caso. Un objeto ha sido lanzado verticalmente hacia arriba desde el punto A. Si un cuerpo es lanzado de este modo, en forma vertical y en el vacío, afirmaremos que su movimiento será una caída libre vertical, observándose una serie de características como esta, por ejemplo. El movimiento de ascenso es desacelerado, mientras que el movimiento de descenso es acelerado. Esto ocurre en razón de que al subir, el cuerpo tiene una velocidad hacia arriba, mientras que la aceleración que lo afecta es hacia abajo. Y cuando desciende, la velocidad es hacia abajo, del mismo modo que la aceleración que lo afecta. El punto donde el cuerpo se detiene, en el caso dado, el punto D, se llama punto de máxima altura. El desplazamiento que realiza el móvil desde el punto de lanzamiento, en este caso A,
hasta el punto donde se detiene, en este caso D, se llama altura máxima. Y esto no es otra cosa que el vector desplazamiento entre el punto A y el punto D. Este desplazamiento delta de Y tiene como magnitud la altura máxima h sub m en la dirección más j, es decir, hacia arriba. Por otro lado, podemos comprobar que el tiempo de subida concluye cuando el cuerpo se detiene. En efecto, en el punto D, el cuerpo presenta una velocidad instantánea v sub 4 igual a 0. Y se dice que allí el cuerpo se detiene por un instante para a continuación proceder a su descenso. También se puede confirmar que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada para toda pareja de puntos de la trayectoria. Así, por ejemplo, entre el punto A y el punto D, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada entre el punto D y el punto A. Finalmente, la rapidez que presenta el móvil en cualquier punto de la trayectoria es igual tanto cuando el móvil sube como cuando el móvil baja, pasando por este mismo punto. En la figura, cuando el móvil es lanzado desde el punto A con la velocidad v sub 1, al volver presenta una velocidad v sub 7 en ese mismo lugar, comprobándose que los módulos de las velocidades v sub 1 y v sub 7 son iguales. Para describir a la caída libre vertical utilizaremos ecuaciones, no sin antes establecer que en adelante el vector g será representado por menos gj o por menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado j. Y estos parámetros que describen al MRV ahora aquí en caída libre vertical permitirán establecer las ecuaciones de la caída libre. Para ello, utilizaremos este caso, donde el móvil ha sido lanzado desde el punto A con velocidad inicial v sub o y. Al cabo del tiempo t, el móvil está ahora en una nueva posición B, donde la velocidad del móvil es hacia arriba aún y está representada por v sub fy. Obsérvese que en este caso, tanto la velocidad inicial como la velocidad final tienen el subíndice agregado y para denotar que los vectores velocidad son paralelos al eje y. La posición en A ha quedado denotada por el vector posición verde y sub o, y la posición final en B está representada por el vector posición y sub f, mientras que el desplazamiento desde A hasta B está representado por el vector de color rojo delta de y. Las ecuaciones vectoriales para la caída libre vertical serían estas. Para la velocidad final en el eje y, se cumple que esta es igual a la velocidad inicial en el eje y más la aceleración de la gravedad g por el tiempo t. La siguiente ecuación establece que el cuadrado de la velocidad final en el eje y es igual al cuadrado de la velocidad inicial en el eje y más 2 veces el producto escalar del vector aceleración de la gravedad por el vector desplazamiento delta de y. Finalmente, la posición final YF es igual a la posición inicial Y sub O más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo t más 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Cada uno de estos términos vectoriales debemos tener en cuenta que presenta su correspondiente magnitud, las mismas que se encuentran declaradas aquí. La velocidad inicial v sub o y es igual en magnitud a v sub o y acompañado del vector unitario j. La velocidad final fy es igual a la magnitud v sub fy acompañado del vector unitario j. El desplazamiento delta de y es igual a la magnitud delta de y del desplazamiento acompañado del vector unitario j. Y finalmente, el vector aceleración de la gravedad, como ya ha sido establecido, es igual
al negativo de la magnitud g acompañado del vector unitario j. Si queremos evitarnos de la utilización de los vectores que representan a cada uno de estos términos, es decir, queremos trabajar en términos escalares, pues las ecuaciones serían estas. Para la velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y menos g por t. La posición final es igual a la posición Y igual a posición inicial Y sub O, más la velocidad inicial v sub oy por el tiempo, menos la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. La ecuación de los cuadrados de velocidad establecería que el cuadrado de la velocidad final en el eje Y es igual al cuadrado de la velocidad inicial en el eje Y menos 2 veces la aceleración de la gravedad por el desplazamiento delta de Y. Y finalmente, la ecuación de la velocidad media en el movimiento de caída libre vertical establecería que el desplazamiento delta de Y estaría dado por la semisuma de las velocidades inicial en el eje Y y la velocidad final en el eje Y multiplicada por el tiempo. Quiero hacer notar que el término menos g se debe a que hemos sustituido el vector g por la expresión menos gj, y lo que hemos hecho de ambos miembros es eliminar los vectores unitarios. De este modo se explica que en adelante solamente debemos sustituir la magnitud del término g, que es igual a 9,81. Esperando que esta explicación haya sido de su completa comprensión, los invito a revisar los problemas resueltos de este tema.